En primer lugar, recibir en audiencia a la dirigente nacional de la Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios del SAC, AFSAC, Mesa Regional SAC Biobío, Araucanía, para que se refiera al tema de la violencia rural de los funcionarios públicos en las labores del campo. Para esto asisten la señora Alice Fernández, don Víctor Carrillo, la señora Kimberly Cárcamo, con don Carlos Espinosa y don Elías Araya, de forma presencial, ¿no? Exacto. Y de forma telemática. Y aprovecho de saludarle. Asiste el encargado de la zona de control de orden público de la región de la Araucanía, el general de Carabineros, don Cristian Mancilla Varas. Muy buenas tardes, general. Entonces, buenas tardes, señor presidente, gusto saludarlo. Igualmente, muy buenas tardes. Entonces, le ofrezco la palabra, primero a los funcionarios, ¿no es cierto? Yo no sé quién quiere comenzar con la palabra. Sí, buenas tardes, mi nombre es Alice Fernández, soy dirigente nacional de la Asociación de Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero. Vengo acompañada de nuestro presidente, don Elías Araya, un funcionario de la oficina Arauco, don Víctor Carrillo, y funcionarios dirigentes de la región de la Araucanía, que es Kimberly Cárcamo y don Carlos Espinosa. Bueno, nosotros queremos en primer lugar agradecer de que nos hayan la disponibilidad de ustedes a recibirnos hoy día y para contar y dar a conocer la problemática que se vive en la provincia de Arauco, en lo que es el cono sur de la provincia de Arauco, Mulchen y la región de la Araucanía. Todo lo que es la macrozona sur, ya con todo lo que estamos viendo con el terrorismo que se vive ahí, y específicamente todo lo que nos afecta a nosotros como funcionarios del Estado, que trabajamos en terreno, que hacemos una labor de fiscalización, una labor de vigilancia, de prospecciones forestales, agrícolas, sanidad animal, vegetal, pero para dar a conocer todo lo que nosotros vivimos a diario en estas localidades, en esta región. Don Elías va a comenzar ahí, tiene una presentación y ahí vamos aportando mayores detalles. A cada uno de ustedes le dejamos una carpeta con los antecedentes que tenemos, información de los hechos que hemos vivido, que hemos estado ya varios años, hechos que no salen en la televisión, hechos que no son noticias, pero sí que nosotros los vivimos a diario y estamos, bueno, tratando de ver que el Estado nos proteja, porque nosotros no tenemos la protección que tiene Carabineros o que tienen otras instituciones. Nosotros cuando vamos a terreno vamos solamente con una chaqueta SAC y con un gorro SAC, que últimamente lo tenemos que llevar en una mochila, sacar los logos de las camionetas para que no se den cuenta que somos funcionarios fiscales, porque tenemos miedo. Hay miedo a que nos ataquen, hay miedo a que no volver a casa. Nosotros, el Estado no tiene un seguro, no nos tiene nada. Es decir, nosotros vamos con todas las buenas intenciones y con las ganas de trabajar. Entonces, aquí le dejo la palabra a don Elías, de ahí complemento yo un poquito. Muchas gracias, señora Alice. Entonces, en segundo término, le ofrezco la palabra a don Elías Araya, ¿no? Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Primeramente, primeramente tienen ustedes una carpeta, en el fondo, que hemos preparado para hacer esto mucho más ágil. Pueden ustedes revisar con mayor detalle si es que tienen el tiempo suficiente en algún momento. Hay dos presentaciones, ¿cierto? La primera, que es muy breve, esta que ustedes tienen en pantalla, ¿cierto? Tiene 5 láminas, y hay otra más, que lo hicimos dentro de una reunión interna dentro del servicio, ¿cierto? Viendo las distintas posibilidades que tendríamos nosotros, ¿cierto? Para dar un punto de partida, ¿cierto? Alguna solucionática que haya sobre lo que acaba de escribir Alice, ¿cierto? Eso primero, en el fondo. Lo siguiente, quiero comentarles una noticia. Salió hoy día en la prensa de la Araucanía, a propósito de la transversalidad que existe en este tema de la inseguridad, ¿cierto?, de los funcionarios públicos.
Dice el diario Austral de Temuco, dice, a punta de pistola asaltan a funcionario público angolino. Esto salió en el día de hoy. Trabajan en INDAP, área Coyipulli, y hecho ocurrió en el sector rural de Ercilla. Encapuchados armados, le quitaron vehículo institucional que conducía. ¿Cierto? Es una noticia que deja muy patente este ámbito de inseguridad que se produce en la zona que ustedes conocían, en el fondo, y que, por cierto, no está ni cerca de terminar, en el fondo, ¿cierto? Estadística dice por ahí, tal vez, en el fondo, de que los eventos de violencia han disminuido en cuanto a cantidad, ¿cierto? Pero también deberían dar cuenta de que, aun cuando pueden ser incluso menos, se han agravado en cuanto a la delicadeza de esto, en el fondo, ¿cierto? La violencia como tal, ¿cierto? Nos vamos a recordar el terrible suceso acontecido hace algunas semanas atrás con los 3 mártires de carabineros, en el fondo, que dieron la vida en el cumplimiento de su función. Esto es el Servicio Agrícola y Ganadero. La lámina que tienen ustedes ahí, en el fondo, ustedes conocen bastante bien qué es el Servicio Agrícola y Ganadero. No se las voy a leer, naturalmente, pero ahí está la misión que está estipulada en nuestra ley orgánica como tal. Y dentro de esa lógica, estas son, a mano izquierda, ¿cierto?, las acciones que en la zona de conflicto mayoritariamente ejecuta el Servicio Agrícola y Ganadero. Erradicación de la brucelitis bovina, dice, vigilancia agrícola y forestal, vigilancia del Programa Nacional de Sanidad de la Papa, vigilancia activa y pasiva de enfermedades de animales, todo lo relativo a nuestro rol respecto a los recursos naturales renovables, que básicamente en la ciudadanía se ve reflejado en el rescate de fauna silvestre, lo que más se observa en la práctica, pero entenderán ustedes que nuestro rol no solo se limita a aquello, y en general fiscalizaciones de la normativa vigente. ¿Qué dice todo esto? Dice en la práctica que el 90% de las funciones que el Servicio Agrícola y Ganadero desarrolla se hacen en terreno, ¿cierto? Y no son funciones menores. Les voy a dar un dato a la causa, ¿cierto? Dentro de nuestro PIB, un porcentaje significativo, no menor, está constituido por exportaciones silvoagropecuarias. En la zona de Arauco, en el fondo, más del 50%, 60% de las exportaciones que Chile hace en el ámbito silvícola vienen de esa zona. Es una zona que tiene un alto impacto, no solo desde el punto de vista de la habitabilidad, ¿cierto?, de la lógica de propender al beneficio de la vida rural, sino también desde el punto de vista económico. Y gran parte de aquello son a propósito de la gestión que el Servicio Agrícola y Ganadero tiene, ¿cierto? Nuestras exportaciones, por cierto, se condicionan al rol del Servicio Agrícola y Ganadero, en el fondo, en el entendido de que son los certificados que el SAC emite los que dan garantía en el exterior de que estamos haciendo bien el trabajo en cuanto a toda esta medida que aquí están puestas. ¿Por qué es importante tener esto presente? En el fondo, porque nosotros entendemos que aquí hay un par de láminas, ¿cierto?, meramente ejemplificadoras de lo que nosotros hacemos, ¿cierto?, un par de imágenes ahí de por medio. En el fondo, no vamos a detenernos en esta lámina en cuestión. ¿Por qué esto es importante en la práctica? Porque en los últimos años hemos estado invisibilizados, ¿cierto? Evidentemente tiene mucha más connotación en la prensa, ¿cierto? Aquellas circunstancias como, por ejemplo, ocurrió en su momento con la ley de consultorio seguro, ¿cierto?, u otras normas que tienen que ver también en el ámbito educacional, ¿cierto? Un par de leyes ahí citadas de por medio que están en los apuntes que yo también que les pasamos de por medio. ¿Son escasos los eventos de agresión o de violencia sufrida por funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero? No, ciertamente no. Aquí hay una lámina donde ejemplifica algunos de ellos, seguramente los más graves. El año 2018 hay 2 episodios en Cañete con asalto a las oficinas del Servicio Agrícola y Ganadero, en el fondo. El año 2020, 2 episodios más, ¿cierto?, con violencia rural, ¿cierto?, sobre funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero. Dice aquí hubo un encañonamiento, en el fondo ustedes entenderán lo que implica eso para funcionarios que no estamos habituados a las armas ni de cerca, ¿cierto? Hubo quita de vehículos, también hubo una quema de vehículos en alguna instancia, como se señala aquí, por ejemplo. Dice el año 2023, asaltos y amenazas con arma de fuego, con posterior quita de vehículos a funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero. El año 2024, ¿han ocurrido algún par de eventos en el fondo que tengan que ver con esto sobre funcionarios del SAC? Sí, claro. Robos con intimidación, ¿cierto?, en hogar de funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero, amedrentamiento a funcionarios en carretera, varios eventos, robo en lugar habitado a funcionarios del SAC, robo en lugar no habitado también a funcionarios del SAC en 2 oportunidades adicionales. Hay un par de láminas en el fondo de cómo resultaron en algún momento dañadas las instalaciones del servicio y cómo quedó en algún momento quemado un vehículo del servicio. Ahí está el logo del servicio ahí de por medio y el vehículo en las condiciones que quedó. ¿Qué es lo que se pide en el fondo para ir entrando en materia?
Miren, en la práctica son cosas que apuntan específicamente a un reconocimiento de la dificultad que implica para el SAC, así como para tantos otros servicios públicos en general, trabajar en una zona de alto riesgo, ¿cierto? ¿Y qué queremos de por medio? Tal vez un trato igualitario de lo que ha acontecido con otros servicios públicos que han tenido alguna solución sobre este tema. Algunas ideas que eventualmente podrían gatillarse. Yo entiendo que cuando hablamos de plata, de aumento de remuneraciones, ¿cierto? Entendiendo que todas estas deben pasar por una ley, ¿cierto? La exclusividad en cuanto al impulso procesal, ¿cierto? O legislativo en esencia la tiene el Ejecutivo, ¿cierto? El mandato específico de nuestra Constitución. Pero también es cierto que muchas de estas leyes vienen en algún momento, muchas de ellas, por cierto, propiciadas desde el propio Congreso, ¿cierto? Hay una instancia de lobby, hay una instancia de sensibilización al Ejecutivo de turno, en el fondo que finalmente dan pie a hacer las modificaciones sustantivas de la legislación vigente para llegar a buen puerto con algunas aspiraciones sentidas, por cierto, de los funcionarios públicos. Ejemplo de por medio, modificación del decreto ley 249 del año 73, que tiene que ver con la asignación de zona. La asignación de zona, en el fondo, no tiene que ver específicamente con entregar mayores recursos, ¿cierto?, en las remuneraciones a funcionarios que vivan en áreas aisladas, ¿cierto?, o extremas del país, Punta Arenas, Arica, lo que fuere. También tiene que ver con el hecho de trabajar en áreas que tengan un alto costo de vida, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día en la zona de conflicto? ¿Cierto? Se ha encarecido mucho más allá del IPC el costo de la vida a propósito de ser más caro el movimiento de insumos, de bienes, de servicios en la práctica, ¿cierto? Por la inseguridad que da el tránsito en la zona rural en estas áreas. Hay una idea ahí de por medio, ¿cierto?, de poder hacer algo respecto a este decreto ley que les digo yo tiene que ver con el tema de la asignación de zona. En la presentación que tienen ustedes, las anexas, en el fondo hay algo ahí de por medio que se hizo un análisis en algún momento. Otra situación, contratación de seguro de vida acorde a las condiciones de riesgo imperantes, dice acá. Los funcionarios públicos tenemos algunos seguros, ¿cierto?, al amparo de las mutuales. Asociación Chilena de Seguridad, por ejemplo, en el caso del SAC. Lo cierto es que no cubren específicamente acciones como las que eventualmente puede sufrir un funcionario público en esta área. Son más bien genéricas para accidentes del trabajo o condiciones más bien normales, ¿cierto? Quisiéramos nosotros ver, ¿cierto?, un esfuerzo tal vez del Ejecutivo de financiar seguros de vida para la gente que trabaja en estas áreas de alto riesgo en la práctica. Asignación de recursos necesarios en la ley de presupuesto anual para cubrir algunas demandas. Miren, nosotros vamos a ser justos, nosotros hemos estado en con un trabajo de muy buena voluntad por parte de la Dirección Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero. Las medidas que eventualmente estamos tomando, ¿cierto?, o queremos tomar, ¿cierto?, con la gente de la Dirección Nacional del SAC, tienen que ver más bien en el ámbito administrativo interno. No tienen que ver con modificaciones legales, por cierto, ni nada de esa índole. Les pongo un ejemplo. En el fondo, estamos negociando un instructivo, ¿cierto?, que supongo yo no tendría motivo por no salir, y que recomienda, instruye que todas las asistencias o las campañas de terreno o el trabajo de terreno de los funcionarios tiene que ser siempre de a 2 funcionarios, para aumentar un poco más la seguridad, ¿cierto? No es, en ocasiones, ¿cierto?, las actividades en terreno se hacen por un solo funcionario y ustedes entenderán, en el fondo, bueno, que se podrían dar un poco más de garantía o de seguridad, al menos emocional, el hecho de tener que ir 2 funcionarios a terreno. Ustedes dirán, bueno, ¿no hay funcionarios suficientes para ir a terreno? Sí los hay. Lo que no hay son los viáticos suficientes para ir a terreno de a 2. ¿Entienden? Entonces, habrá que hacer un análisis, por cierto, si es posible, aumentar en la ley de presupuesto del SAC, ¿cierto?, los recursos que den satisfacción a esta demanda, ¿cierto?, que tiene que ver con viáticos y que, por cierto, no es un monto muy alto en la práctica. Hay otros recursos u otras acciones que también podrían estar en la ley de presupuesto, ¿cierto?, para apoyar un nivel o un estándar de seguridad un poco mayor del servicio. Claro, supongamos en el fondo que el SAC quisiera blindar las camionetas en cuanto a láminas, no digo yo que los transformen en tanques, pero láminas de seguridad como eventualmente ocurre en otros servicios públicos. Bueno, se requieren recursos, ¿cierto? O la instalación de un botón de pánico, ¿cierto?, en el propio vehículo para dar una comunicación efectiva en el evento de que haya un evento de esto. No estar dependiendo de los celulares de los funcionarios. También se podría. O eventualmente, qué sé yo, ¿cierto?, la habilitación en ciertas áreas de un teléfono satelital, si fuera el caso donde tuviéramos algún percance en un área donde no haya cobertura satelital. Bueno, todo aquello, en el fondo, que pueden ser muy buenas ideas, requiere presupuesto. Y ahí, por cierto, pediríamos nosotros el apoyo directamente de ustedes, ¿cierto?, en la próxima discusión de la ley de presupuesto.
Y por cierto, una medida disuasiva, el endurecimiento de las penas para quienes agreden a funcionarios SAC. Ocurrió también con el tema de consultorio seguro, ¿cierto? Se hicieron varias, la ley de consultorio seguro, se hicieron varias acciones ahí de por medio. Una obligatoriedad, ¿cierto?, a las, ¿cómo se dice?, a la autoridad, ¿cierto?, del acompañamiento en el caso de querellas o la defensa de vida, ¿cierto?, sobre hechos de violencia. Y la rigidización, ¿cierto?, el aumento de las penas, ¿cierto?, la propia Código Penal respecto de delitos que tengan que ver con agresión o maltrato en general, en este caso a funcionarios. ¿Podría darse un alcance de ese tipo para funcionarios del SAC? Claro que sí, y me imagino yo que no solo para funcionarios del SAC, sino para cualquier funcionario, ¿cierto?, que en el cometido de sus actividades en terreno, ¿cierto?, sean víctimas de agresión, violencia o de estas acciones penadas por la ley. Algunos factores para el tema del bono de trabajo del bono por trabajo riesgoso, ¿cierto? Hay una ley, ¿cierto?, que hoy en día beneficia a salud y que ha dado bonos en esta índole, que no tienen que ver específicamente con la modificación de zona, ¿cierto?, de la asignación de zona, sino más bien una cosa puntual, ¿cierto?, y que podría analizarse, ¿cierto?, la dictación de una ley específica para dar algún reconocimiento, al menos simbólico, del rol que cumple el SAC en terreno, que como entenderán ustedes por lo que explicaba Alice, muchas veces es simplemente con mucha pachorra, ¿cierto?, con mucha fe de por medio, pero con pocas medidas de seguridad. Hay marginalidad, elevados precios en mercadería de combustible, no llegan mayores distribuidores a la zona porque los empresarios fijan altos precios, ¿cierto? Yo les comentaba un poco que todo esto que tiene que ver con el aumento del coste de la vida, ¿cierto?, sería un motivo que justificaría eventualmente un riesgo o un bono por riesgo en estas zonas. Seguridad, implementación de cámaras, alarmas, ya les había hablado de esto. Pensión y resguardo de familia, no tenemos resguardo para nuestras familias, dice la lámina, quedando desprotegida económicamente, ¿cierto? Ahí hablábamos de lo que yo ya les comenté respecto de un seguro de vida ad hoc, ¿cierto? Bueno, el punto siguiente tiene que ver específicamente con la identificación que la ciudadanía rural hace de los funcionarios del servicio. Nosotros somos la policía del agro, si se quisiera ver así, ¿cierto?, en ese alcance de tener que dar cumplimiento a normativa vigente, ¿cierto? Y claro, evidentemente, muchas veces la comunidad nos identifica como funcionarios SAC en terreno, ¿cierto? Tenemos áreas específicas en donde desarrollamos nuestras funciones, ¿cierto? Y un funcionario siempre las hace en esa área y por tanto es fácilmente identificable a la segunda o tercera vez que pasa por ahí, ¿cierto? Un análisis también de los estados de excepción que graban mucho más esta situación y ya lo que fue el inicio de mi presentación, un elemento de violencia extrema, en la macro zona sur. Quiero gastar 3 minutos, solo 3 minutos, abusando de vuestra atención, para, no la voy a leer, solamente quiero mostrarles rápidamente el trabajo que en algún momento hicimos, hace un par de semanas atrás, sobre algunos cambios legislativos, ¿cierto? Estos son los cuerpos normativos en los que eventualmente nos basamos, ¿cierto? El decreto ley 249, que ya le mencioné, tiene que ver con el tema de zonificación, la ley 19.378, consultorio seguro, y la 21.188, que tiene que ver con un aumento de bonificación para un segmento de los funcionarios públicos, como son los del área de la salud. Hay un contexto que ya se los narré, ahí está, ¿cierto? Hay un análisis del decreto ley 249, ¿cierto? Tomamos conciencia que naturalmente es una modificación de esto, implica voluntad del Ejecutivo. El concepto de la asignación de zona, ¿cierto? Una buena noticia, ¿cierto? La asignación de zona no habla de provincias, regiones o comunas, habla de localidad. Entonces uno podría incluso focalizar un recurso por esta ley, ¿cierto?, en un área muy puntual sin que necesariamente sea toda una comuna, que es la situación político-administrativa que hoy en día tenemos en cuanto a la atomización mayor, ¿cierto? O menor, perdón. Bueno, sigue habiendo un análisis ahí del 249 en el fondo, como tal. Fíjense ustedes, lo que viene a continuación, todo lo que en la presentación esté con una rayita con un marco al lado izquierdo, es un ejercicio meramente provocativo. No es ni de cerca un borrador para un proyecto de ley, es meramente provocativo, pero podría darse una modificación del artículo 7º de esta ley, o decreto de ley que está aquí de por medio, reconociendo este concepto de zonas en conflicto, que hoy en día no lo tiene. Tiene solo reconocimiento implícito de zonas extremas aisladas y zonas con alto costo de la vida. Implícito digo porque no está mencionado directamente. Bueno, y ahí hay se desarrolla todo este tema de cómo eventualmente podría ser una modificación a este DFL en la lógica de borrador.
La 19.378, me queda 1 minuto y medio, ¿cierto? Estatuto de Atención Primaria Municipal, ya les comenté que tenía que ver con el artículo 29, no se los dije, se los digo ahora, que es el tema de consultorio seguro, ¿cierto? Ahí está todo el análisis de lo que hace el artículo 29, para dónde apuntó específicamente, ¿cierto? Utilizando ese marco, ¿cierto? También hay un borrador de cómo podría eventualmente ser una propuesta de ley para el SAC en esta materia, ¿cierto? Así como la forma de consultorio seguro. Habría un contexto de por medio, habría una definición de lo que es una zona de alto riesgo y difícil acceso en esa ley hipotética, las asignaciones especiales, las bonificaciones de otros incentivos, ¿cierto? Las jornadas flexibles, que podrían ser medidas que eventualmente facilitarían el accionar del servicio en terreno, capacitación y apoyo, seguridad y protección. Bueno, hay varios articulados en el fondo en ese imaginativo de lo que eventualmente podría ser una ley en ese ámbito. Y lo último, perdón, me equivoqué, esta es la ley de consultorio seguro, la 21.188, ¿cierto? Que también hay un análisis muy somero, ¿cierto? Y también habría una propuesta, borrador, por cierto, como les digo yo, de ley para el SAC, que de partida tendría una modificación del Código Penal, ¿cierto? Respecto de agravar las sanciones para quienes cometan delitos de agresión o maltrato a funcionarios del SAC, ¿cierto? Una modificación del Código Procesal Penal, en el fondo, a fin de reflejar la obligación del servicio SAC para asistir a funcionarios que hayan sido víctimas de estos delitos, en el fondo, en la defensa corporativa que tendríamos que tener. Bueno, no les quito más tiempo, yo ya me excedí en este tema, ¿cierto? Hay un bonus track en la última lámina, ¿cierto?, que tiene que ver con algunas otras medidas que eventualmente se podrían aplicar. Como ven, en el fondo hemos hecho la pega, en el fondo no venimos a pedir simplemente por pedir, la hemos pensado bastante, hemos tratado de agotar las instancias administrativas, ¿cierto? Y por cierto las vamos a agotar con la buena voluntad de la Dirección Nacional actual, ¿cierto? Hay otras soluciones que se requieren y que no pasan necesariamente por nuestro ingenio o buena voluntad. Como les dije, hay cambios normativos que eventualmente se podrían impulsar desde la buena voluntad que ustedes podrían presentar para esto. Es eso, señor presidente. Bien, muchas gracias, don Elías. ¿Quiere, perdón, su nombre? Víctor Carrillo. Don Víctor Carrillo. ¿Quisiera complementar un? Sí. Muy bien, don Víctor, tiene la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por recibirnos. Mi nombre es Víctor Carrillo Vidal. Yo soy dirigente y funcionario de la provincia de Arauco. Y quiero comentarles un poco, no sé si me puede ayudar, presidente, con la presentación que teníamos anteriormente. Quiero comentarles un poco lo que realmente vivimos nosotros como funcionarios del agro o como funcionarios que somos protectores de la condición sanitaria del país y protectores de la condición sanitaria de las provincias, en este caso de las comunas. La provincia de Arauco hoy en día es una provincia libre de plagas cuarentenarias, ¿ya?, de la papa. Estamos en un plan de erradicación de brucelosis bovina que a nivel nacional se está realizando, lo que podría ponernos a nosotros como un país libre de brucelosis bovina a nivel mundial, ¿ya? Y esto aumentaría nuestras exportaciones. Tenemos el 90% de nuestras actividades se realizan en terreno. ¿Qué consiste esto? Que uno camina por terrenos rurales, caminos con bastante vegetación, donde puede ser encañonado, te bajan de tu vehículo, te amedrentan, te golpean, te quitan el vehículo, te dejan a 15, 20 kilómetros de un lugar donde tú puedas llamar por teléfono o que te puedan auxiliar. La labor que nosotros realizamos, y yo me hago partícipe de esto y distingo de lo que hacemos frente a otros organismos del Estado, ¿ya? Nosotros cuidamos la condición sanitaria del país y nosotros somos 24/7 observados por toda la comunidad. Yo, así como ustedes me ven vestido, transito todos los días en mi lugar de trabajo. Pero yo cuando me saco esto vestimenta institucional, sigo siendo un funcionario del SAC, ¿ya? Yo si, no sé, voy conduciendo, por decir, no sé, a exceso de velocidad y me toman, me van a juzgar a mí como funcionario del SAC. Yo perderé mi trabajo por ser funcionario del SAC, ¿ya?, por ir conduciendo a alta velocidad o por ir conduciendo en estado de ebriedad, fuera de mi horario de trabajo, fuera de horario, yo sigo siendo funcionario del SAC. La comunidad hoy en día, el terrorismo que existe en las comunas de la provincia de Arauco, las comunas de Malleco, de la región de la Araucanía, son de extrema violencia. Yo lo vivo, yo nací en Tirúa, soy nacido y criado en Tirúa. Me vine a trabajar a capacitar en Concepción, después actualmente soy médico veterinario, y me volví a desarrollar mis actividades en la provincia de Arauco, donde me he encontrado hoy en día que hace 3 días entraron a robar a mi casa, a la casa de mi madre, desprotegida, porque todos saben que tú eres funcionario público,
todos saben, todos te ven, nosotros llegamos a todas partes, llegamos a lugares limítrofes de las provincias, donde no tenemos mayores conexiones que una persona que te abre la puerta, no vamos con carabineros, no tenemos escolta, no vamos planificados, vamos donde pueden estar las plagas. No sé si más adelante hay una lámina que les coloco yo, ahí dice, se realizan en sectores donde se cumplan las condiciones para detectar una plaga, rescate, control y erradicación. Esto implica transitar por caminos rurales con poca visibilidad, bosques, cordilleras y sectores limítrofes de la provincia. Nosotros llegamos a partes donde hay un habitante, ¿ya? Colocamos una trampa y tenemos que volver, estamos viendo el tema de la araucaria, aquí en la cordillera Nahuelbuta. Hay un daño tremendo con las araucarias por un hongo o por un cambio climático, se está revisando todo eso, pero llegamos muy lejos y con caminos que a veces no tenemos como, si no andas con una brújula, increíble, tenemos que tener hasta brújula para poder volver, ¿ya? El servicio agrícola a nosotros nos ha presentado un borrador, ¿ya? Para que de todas las cosas que nosotros, las peticiones que tenemos, donde han sido bien recibidas. Pero nosotros hoy en día, si yo me voy a la última lámina, yo como funcionario hoy día tengo que resguardar mi casa, mi vehículo, todo, y esto me está encareciendo la vida completamente. Porque vivir en esto significa que tengo que estar jugando con precios elevados en el tema del comercio. Aquí me quiero detener en el pensión de resguardo. Cuando muere un carabinero en acto de servicio, y no es porque esté carabinero presente, suben al último rango. A mí me matan en acto de servicio como funcionario del SAC, recibo una miseria, así con esas palabras de pensión, más un seguro que tiene la ASH, que también es una miseria para mi familia, y yo que en este sentido dejo desprotegida a mi familia, hacia mí entregando todos mis trabajos, todos mis años, todos mis conocimientos al servicio, porque es un trabajo que nos gusta. Usted pregúntele a cualquier funcionario si le gusta tu trabajo, a todos nos encanta nuestro trabajo. Pero también queremos velar por nuestras familias, porque si a mí me pasa algo, que hoy día estamos en riesgo de que nos maten, no es un riesgo de que nos van a asaltar, estamos en riesgo de que nos maten. Yo he tenido colegas, compañeros con los que trabajo todos los días, que han sido 2 veces asaltados y encañonados, que han tenido un daño psicológico tremendo, ¿ya? Que hoy en día, por ejemplo, esos funcionarios no van a terreno por miedo, ¿ya? Entonces son cosas que yo quiero que ustedes igual le tomen un poco el peso a esto. Estamos en un estado de excepción, necesitamos implementar cámaras en nuestras casas. La gente sabe que somos funcionarios públicos. Yo me saco esto y sabe que viene Víctor Carrillo, no, él trabaja en el SAC y saben dónde vivo y saben dónde vive mi mamá y saben dónde viven todos. Entonces estamos completamente de repente desprotegidos en ese sentido. Hace 3 días asaltaron la casa de mi mamá, el carabinero llegó después de 3 horas, 2 horas, ¿ya? Volvieron después los tipos a sacar computadores, a sacar televisión, menos mal yo había llegado y no se robaron todo. Entonces, eso lo vivo yo y como miran, hay una lámina antes donde muestra y lo ha vivido mucha gente con la que yo convivo, que aprovechando que ellos están trabajando, le han hurtado su casa, ¿ya? Completamente, siendo funcionarios. Tengo más de 5 casos en la provincia de Arauco que hemos sido vulnerados en este sentido. Entonces yo igual, gracias y les pido, o sea, quiero visibilizar un poco lo que sentimos nosotros, porque a nosotros nos agrada nuestro trabajo, a mí me encanta mi trabajo, yo me perfeccioné, no tenía nada, desde técnico, subí a técnico agrícola, después técnico agropecuario, técnico veterinario, ahora soy médico veterinario, porque quería estar presente en el servicio, quería trabajar y desarrollarme, pero hoy me estoy encontrando que por estar dando tanto puedo perder hasta la vida. No respetaron a 3 carabineros que estaban entregando una medida cautelar, van a respetar a un funcionario que está colocando una trampa para detectar una plaga que puede ser catástrofe a nivel país, o lo que ha ocurrido con el tema de la pandemia. Nosotros somos la primera barrera que hay, nosotros somos las primeras barreras que van a detectar si entra una plaga, que van a detectar una influenza aviar. Hoy día, hace un año, un par de meses, estábamos con el tema de influenza aviar, buscando en playas, en caminos limítrofes, donde estamos detectando y estábamos tomando muestras de todos estos ejemplares, y somos la primera barrera que va a detectar una plaga al país. Eso, presidente, muy amable, muchas gracias por la... Muchas gracias a usted, don Víctor. Señora Alice. Sí, presidente, también quiero acotar ahí que nosotros tenemos también funcionarios honorarios. Los funcionarios honorarios, ellos están más desprotegidos que nosotros que somos contratas en estos momentos salir a terreno, porque ellos no tienen salud, no tienen nada. Entonces nosotros pedimos al Estado que estas personas, tener funcionarios, pero no a honorario. Es decir, que no hayan funcionarios honorarios en la región de la Araucanía, ni en la provincia de Arauco, ni en Mulchen, porque ellos no tienen
no tienen salud, no tienen, ellos están mucho más desprotegidos de lo que es contrata. Con respecto a lo que conversamos de que estamos 2 años en estado de excepción, sí, efectivamente, a lo mejor Carabineros puede decir ha bajado el porcentaje de hechos de violencia, pero ha aumentado la agresividad de los hechos, es decir, son pocos pero más agresivos. Con respecto a la brucelosis que dice Víctor, efectivamente nuestro director nacional, uno de sus compromisos es erradicar la brucelosis, y eso significa que nuestros compañeros tienen que ir a todos los predios de la provincia de Arauco y de la región de la Araucanía a tomar muestras de sangre para ver si encuentran la enfermedad y hacer exámenes, pero eso significa visitar predio por predio, en los caminos rurales donde no andamos con carabineros, donde no andamos con militares. La autoridad dice, oye, yo voy para Tirúa y no me pasa nada. Sí, pero ellos van con helicóptero, ellos van con tanques, ellos van con carabineros, y nosotros no, nosotros solamente vamos, como yo le dije al principio, muy camuflados últimamente, porque ya no podemos andar con nuestra logo SAC o ser un vehículo fiscal, porque estamos a vista de que nos pueda pasar nos puedan atacar y terminar en una tragedia. Eso sería. Muchas gracias, señora Alice. Cortito, señor presidente, disculpe. La última lámina la desarrolló un funcionario de la región de la Araucanía, que es más o menos lo que nosotros, hablando en plata, lo que solicitamos, ¿ya? No es por ponerle un valor, pero con esto podríamos cubrir muchas necesidades de todos estos funcionarios, que es instaurar cámaras de seguridad en nuestras casas, proteger nuestros vehículos, el aumento que existe en el comercio, de los gastos. Y nosotros, hay muchos cálculos que hizo el colega, pero el cálculo que está en rojo es como la cantidad o el dinero suficiente que tendríamos nosotros para solventar a estos 233 funcionarios que nos encontramos trabajando en una zona o en la macro zona sur, que es la provincia del Biobío, la provincia de Arauco y la región de la Araucanía. Eso, mi presidente, gracias. Muchas gracias, don Víctor. Esa lámina igual está en la carpeta, ¿cierto? Sí. Muchas gracias. No sé si alguien más de parte de ustedes quisiera intervenir antes, ofrecer la palabra al general que nos está acompañando en Cristian Mancilla sobre este punto. ¿No? Sí, No. señor presidente. General, tiene la palabra. Sí. Quisiera partir, primero que todo, empatizando con la señora Alice y sus compañeros de trabajo. Efectivamente, yo estaba analizando los casos que nos entregaron, los antecedentes, como 3 o 4 que son de la provincia de Arauco, uno de Cautín y otro de Mañé. Cuando hablamos de que trabajamos entre Cañete y Tirúa, esto es sin estigmatizar, esto guarda relación con la realidad desde el punto de vista de lo complejo y lo inseguro que son esos sectores. Pero cuando hablamos de la ruta 372, cuando hablamos de la ruta 630, de la P60 que va con Turno Curé, Cañete, Tirúa, en zona de Tiquina, efectivamente son zonas extremadamente peligrosas y muy complejas. Ahora bien, nosotros hicimos un análisis de la dinámica de esos casos que son muy coherentes con lo que ustedes señalan, ¿no? La mayoría de estos hechos ocurren por sujetos que, primero, andan 2 o más de 3 sujetos en vehículos encapuchados, portando armas de fuego largas, cortas, entre ellas fusiles, pistolas, sobresaltadores, escopetas, etc. Es el nivel de fuego que ellos utilizan en este tipo de incidentes, en este tipo de hechos criminales. Eso es real y está en la práctica o la experiencia nos dice que así es, ¿no? Y lamentablemente ocurre en esas zonas que ustedes describen y también donde ustedes han sido afectados. Ahora bien, quería comentarles, y esto es algo que nosotros estamos realizando. Nosotros realizamos un diseño de servicio de acompañamiento a instituciones públicas. Entre ellas, por ejemplo, bomberos, CONAF, empresas de telecomunicaciones, forestales, también Frontex, enfermería, comunidades PUGI, etcétera. Varias empresas o instituciones que se adhieren a este servicio de acompañamiento que hacemos nosotros y los podemos cuidar, entre comillas, acompañando a realizar sus servicios en zonas que son complejas y peligrosas.
Y esto se desarrolla desde el año 2020, por lo menos entre el 2020 y 2023 hemos realizado 3.441 servicios de acompañamiento de esta institución. No tenemos registro que el SAC nos haya pedido, pero yo quisiera en esta oportunidad ofrecerles a ustedes este servicio, que es algo, la combinación es bastante simple, no obstante, obviamente, ustedes tienen que entender que va a estar supeditada a ciertas contingencias, pero cuando se puede hacer, que en lo general se hace, los podemos acompañar especialmente cuando tienen que hacer desplazamientos por zonas tan complicadas como la P72, la P60, la P90, al lado del Maco, etc. Lugares que nosotros conocemos, que son peligrosos y de difícil acceso. Yo no sé si en ese sentido podríamos como institución ayudarlos y poder mejorar la seguridad en los desplazamientos que realizan ustedes. Eso sería, señor presidente. No sé si alguien tiene alguna consulta que hacer. Sí, muchas gracias a usted, general Mancilla. Voy a ofrecer una ronda de preguntas o comentarios a las señoras y señores diputados. Me pidió la palabra en primer lugar el diputado Jorge Radke. Diputado, tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Saludar a nuestro invitado. A ver, sientan que por lo menos de este parlamentario que vive en la región de Araucanía, comprendo, entiendo y comparto plenamente la situación que ustedes han expuesto. Y creo que es de toda justicia entregarle mayor seguridad a su trabajo, porque lamentablemente el Estado, y aquí hablo de Estado, no del gobierno en particular, sino que el Estado le exige a los particulares que traten bien a sus trabajadores, pero lamentablemente cuando el Estado es el empleador, maltrata a sus propios trabajadores. Sabemos que nosotros, y ustedes deben saber que nosotros no podemos decidir respecto de los recursos que se puedan destinar, sino que quien propone es el Ejecutivo. Nosotros podemos rechazar o aprobar. Bajo ese entendido, presidente, yo quisiese que esta presentación que ellos nos han entregado se haga llegar al Ministerio de Agricultura, y cuando tengamos invitado al ministro de Agricultura acá, ellos puedan estar también conectados con la reunión, para efecto de que exista la voluntad por parte del Ministerio de Agricultura de abordar esta situación, porque finalmente, claro, nosotros vamos a poderle pedir al ministro esta situación, pero me interesaría que también pudiesen ellos, como funcionarios del SAC, tener 5 minutos, exponer brevemente esta situación, pero previa a eso, hacerles llegar esta presentación al Ministerio para que él esté al tanto de lo que sus funcionarios están solicitando de toda justicia. Así que si se puede tomar un acuerdo respecto de poder remitir esta información al Ministerio de Agricultura y ver la posibilidad de que cuando él exponga o esté invitado, también sean invitados los funcionarios que están acá. Muchas gracias, diputado Radke. Usted plantea que se haga esto cuando se trate en materias que tienen que ver con el presupuesto. Si es necesario ahí, o cuando el ministro esté convocado acá, para efecto de que ellos puedan exponer esta situación puntual. Perfecto. Que, como usted señaló, un próximo lunes, no sé cuándo va a ser, pero porque es la única manera de que nosotros podamos canalizar estas inquietudes de los funcionarios con su empleador, que es el Estado, que es el Ministerio de Agricultura, que es el SAC. Yo soy partidario por lo menos de plantear esto cuanto antes. Así es. Poner acá en esta comisión, por parte de usted, este problema que es serio, por supuesto, nos tiene que preocupar. A nosotros como Comisión de Agricultura se nos parte de los problemas que ustedes sienten y por supuesto el temor que están sintiendo y cómo se ve afectada la labor tan importante que ustedes realizan por el agro en nuestro país. Es un tema que tiene, para nosotros, por lo menos para mí, como presidente de Agricultura, es de demasiada importancia y relevancia que ustedes puedan hacer su trabajo de forma tranquila y segura, por supuesto. Y yo quisiera tomar el acuerdo antes de ofrecer la palabra a la diputada Weissel, lo que plantea el diputado Jorge Radke, si se le hace llegar esta presentación al ministro para que en la próxima sesión en que esté presente él se refiera a esta materia. ¿Habría acuerdo con respecto a aquello antes de ofrecer la palabra? ¿Sobre el punto? Sí, sobre el punto hacer llegar esta presentación que es muy reveladora también al Ministerio del Interior y al subsecretario del Interior que está llevando a cabo el
el tema de seguridad en nuestro país, y creo que así como lo han planteado la gente del SAMU, que también ha tenido dificultades en la zona de Arauco, la gente de los Prodesal, que también han tenido dificultades. Este es como un primer antecedente bastante ordenado de lo que está pasando también a ellos en lo particular. Podríamos hacerlo llegar también al Ministerio del Interior. Me parece también sumar la propuesta del diputado Rosas. Sobre el punto. Diputado, me pidió la palabra antes la diputada Flor Baice, no sé si sobre el punto o sobre otra materia. Sí. Diputado Bugué. Gracias, presidente. Sobre el mismo punto, sí, yo creo que sería importante invitar al director nacional del SAC, don José Guajardo, también para ser parte de esta mesa, si bien esto tiene que ver con el directorio de los funcionarios y funcionarias del SAC. A mí me llama mucho la atención y me preocupa el tema de seguridad de ustedes. Me quedó dando mucha vuelta, presidente, con respecto a las zonas que visitan, pero también tener en sus propias casas cámaras de seguridad. Y es por eso que la invitación, como dicen los otros parlamentarios y parlamentarias, invitar al propio ministro de la cartera de Agricultura, Esteban Valenzuela, invitar al director nacional del SAC para hacer mesa de trabajo y apuntando siempre en el aumento de presupuesto y es atingente esta fecha, año 2025, que pueda existir los recursos necesarios justamente para eso, términos de seguridad. Yo creo que hay que abordar ya el tema y yo por lo menos me sumo. Gracias, diputado Bugueño. Recuerden que el lunes 1 de julio acordamos revisar el exploratorio sobre el presupuesto del Ministerio de Agricultura, en que el ministro va a estar acá en presencia de sus directores. Por lo tanto, yo creo que es el momento oportuno para tratar esta materia, diputado Bugueño, ¿no? Diputada Flor Baice. Gracias, presidente. Bueno, estoy en esta comisión porque las personas que están acá planteando cómo hacen su trabajo son de la provincia de Arauco, viven allá, al igual que la Araucanía. Y la verdad que esto no es nada nuevo, es un hecho recurrente, frecuente, y como bien decía el diputado Rosa, no es solo del agro, sino que también el área de la salud. Y ya hemos visto cuántos ataques han tenido, lo que son los Prodesales, INDAP, que les toca la misma suerte, esta mala suerte, pero de unas acciones planificadas en contra de ellos. Entonces aquí me parece que viene muy bien el dicho de que predicar con el ejemplo, porque en este caso efectivamente son funcionarios públicos en donde ellos lo que están planteando acá de alguna manera son acciones compensatorias o de alguna manera indemnizatorias respecto al riesgo que se ven enfrentadas y cómo les afecta en su vida los costos asociados a ello, y porque bueno, hay un costo que no se puede salvar, que es verse enfrentado a una situación así de indefensión y de angustia, digamos, frente a un ataque de esta naturaleza, pero también hay que ver cómo evitamos y cómo se previenen este tipo de hechos. Por eso lo que plantean de enviarlo al Ministerio del Interior me parece que es muy atingente, pero yo solo dar aquí un poco de fe, así como lo decía el diputado Radjev, que esto es una situación que efectivamente cada día está plenamente vigente, y aquí se dijo, hay situaciones menos cantidad a lo mejor de hechos que lo que escuchamos cada vez que hay la renovación del estado de excepción, pero los hechos están vigentes y hay situaciones que recrudecen o hechos mucho más violentos que nos dan cuenta de que aquí el control del territorio no está de parte de quienes son los que controlan el orden y la seguridad, y que mucho menos el Estado de Derecho está pudiendo desenvolverse, y ellos son parte del Estado de Derecho. La institucionalidad, el SAC, es una institución dentro del Estado. Y así como asesinaron de esa manera tan cruel a los 3 carabineros, ¿por qué no podrían ser entonces unos funcionarios del Estado de Chile y que están cumpliendo dentro de nuestro ordenamiento jurídico una función que aquí nos vamos a entrar en el tema de todo lo positiva y lo importante que es, y que a veces no se visibiliza de la misma manera con respecto a los Prodesales o INDAP, que tienen a lo mejor una visibilidad y una cantidad de funcionarios que es mayor, que ellos tienen mayor cantidad, mayor dotación, en fin, siendo todavía insuficiente. Entonces, en este caso me parece que es absolutamente necesario que lo que se ha planteado, de que el ministro de Agricultura lo escuche de primera fuente, con el aval y el respaldo aquí, más allá de las opiniones que puedan haber del Congreso, de la Cámara de Diputados, porque es un tema que tiene que abordarse y el Estado de Chile tiene que hacerse cargo. Yo tengo mi opinión respecto a cómo ha sido llevado este tema, creo que no ha sido llevado de la mejor manera respecto a brindar la seguridad a todos, pero en este caso son ellos los afectados, funcionarios públicos que bien se dijo son 24/7. Lo que ellos han vivido, lo he vivido yo en carne propia también, muchos de los hechos que han relatado, y por lo tanto sé lo que es.
no cuento, estoy hablando del hecho real, cómo son las cosas, y por lo tanto me parece que absolutamente necesario, como digo, hacer yo, en mi caso, un apoyo y una causa común con lo que están planteando. Así que muchas gracias en ese sentido, en escucharme y en que aquí se traigan las autoridades respectivas, porque aquí es tema de recursos. La mayoría de los temas son de recursos y tienen que estar dentro de la ley de presupuesto, porque nosotros, ya se dijo, no tenemos facultad para presentar proyectos en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Flor Baize. Sí, me pidió la palabra el diputado Alinco, posteriormente usted, diputada Labra. Diputada Labra, tiene la palabra. Gracias, diputado. Todo un caballero. No, solamente agradecerle a quienes nos visitan el día de hoy. Es bastante lamentable su situación, donde exponen su vida por realizar su trabajo, que además es un trabajo de servicio público. Y comparto con los colegas que es buena iniciativa impulsarlo también, más allá solo de agricultura, sino también a interior, porque hay otros funcionarios públicos como fiscalizadores de salud, de la Seremi de Salud, que también andan en terreno. Entonces yo creo que aquí nosotros tenemos la punta del iceberg, ¿cierto?, que ustedes nos están planteando esta situación, que son funcionarios de mucho terreno, pero sería bueno, ya que estamos conociendo esta situación, también ver la de otros funcionarios públicos, no en esta comisión por supuesto, pero que podamos también a través de esto empujar por los demás funcionarios públicos que se exponen tal como ustedes. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Paula Labra. A ver, diputado Alinco, me pidió la palabra. Pero antes de ofrecer la palabra, yo quisiera dejar plantear una pregunta, porque en el fondo ustedes han tenido, pienso yo, ya muchas reuniones con respecto a este problema con su director, probablemente también con el ministerio. Entonces, la sensación para ustedes, ¿cuál es? De que efectivamente aquí hay una voluntad de apalancar recursos para poder ofrecerle a ustedes un trabajo más seguro, o no lo hay, en el fondo, para saber con franqueza qué terreno piensan ustedes que están pisando con respecto a esto, que finalmente depende mucho de la voluntad de su director, de nuestro ministro de Agricultura, en el fondo, para intentar apalancar recursos en esta materia, ¿no es cierto? Se lo he planteado. Primero le ofrezco la palabra al diputado Alinco para que después nos puedan hacer sus comentarios ustedes en conjunto con las preguntas que se han planteado. Gracias, señor presidente. Bueno, mi disculpa porque vengo llegando de la Patagonia. A ver, primero, mi solidaridad con los trabajadores del SAC. Yo conozco algo el trabajo que realizan en Aysén, que es mi zona, muy importante para la sanidad, para la política sanitaria de nuestro país. Nosotros somos una zona fronteriza y es muy importante el trabajo del SAC, que uno lo va conociendo con el tiempo. Como digo, mi solidaridad porque la seguridad de los trabajadores de cualquier institución, en este caso del SAC, no es menor. A ver, ¿cómo lo digo para no caer en una falta? Yo soy presidente de la Comisión de Inteligencia. Para nosotros está vedado, digamos, dar opiniones referentes a estas situaciones que tratamos en nuestra comisión, pero igual como diputado lo puedo hacer, independiente. En este asunto de nuestros hermanos mapuche y la Araucanía, lamentablemente el movimiento se ha ido tergiversando. He leído textos oficiales de la lucha reivindicativa del pueblo mapuche o araucano, y en ningún momento, en ninguna frase oficial, estoy hablando yo, se ha manifestado de que dentro de los adversarios o enemigos del pueblo mapuche están los trabajadores chilenos. Eso tiene que quedar claro. Pero lamentablemente, como en todo movimiento social reivindicativo, estos movimientos se infiltran. Y nadie puede desconocer que hoy día, en la Araucanía, y en otros lugares también, pero en la Araucanía específicamente, el narcotráfico está presente. Como el lumpen también está presente. Como el crimen organizado también está presente. Hay que aclarar eso.
Entonces, para el pueblo mapuche, los trabajadores del SAC y otros trabajadores, como decía la diputada, no son los enemigos ni el objetivo. Me recuerda esto una vieja canción de Pessoa Belli, poema Canto a la Pampa, cuando los salitreros iban marchando del desierto de la Pampa a Iquique. Y los pobladores, los ciudadanos de Iquique cerraban sus puertas porque venían los bandidos y los asesinos, etc. Y la lucha de los salitreros en esa época no era contra el pueblo de Iquique, era una lucha reivindicativa por su salario y condiciones de trabajo. Los tiempos cambian, pero la historia a veces vuelven a repetirse. Ahora, ¿qué voy yo? Si me permite, señor presidente. Es que, con todo el legítimo derecho que yo acabo de escuchar aquí a los dirigentes de la institución, representantes de los trabajadores, pero la solución, para mi entender, y de otras personas que han estudiado mucho más este proceso, requiere determinaciones de fondo. ¿Y qué significa eso? Porque resulta que en esta lucha hay muchos intereses entre medios. Aquí, hablemos específicamente, este movimiento o estos movimientos violentistas necesitan un financiamiento, y ahí es donde entra el narco. Pero aparte de eso también existe fundamentalmente ahí una acción que es el robo de la madera. El robo de la madera, para mi entender, tiene 4 etapas. El robo de la madera, el traslado de la madera, porque no es una camioneta de leña o de madera, es un palo que se roban, son camiones y camiones. El robo de la madera, el traslado de la madera, la compra de la madera, el blanqueo del dinero. Por eso es que nosotros, yo como integrante de la comisión y presidente de la Comisión de Inteligencia, hemos solicitado en muchas oportunidades que los aparatos de inteligencia, nuestra comisión se llama Control de Inteligencia, Control de Inteligencia. Y la verdad, señor presidente, y esta es una opinión política, es que todavía hay instituciones uniformadas que no entienden o no quieren entender que en democracia el primer poder es el poder político. Y todos los otros poderes que se establecen en nuestro país deben regirse por el poder político. Y eso, lamentablemente, para que lo sepan los dirigentes, no está sucediendo en Chile y no está sucediendo en nuestro poder legislativo. Aquí hay cierta autonomía en estos aparatos. ¿Y para qué la inteligencia? No es para andar sapeando a la gente, no es para andar persiguiendo a nadie, como sucedió en una época en Chile. La inteligencia es para prevenir delitos, prevenir las acciones que puede realizar el crimen organizado y los movimientos violentistas. Pero ahí es donde estamos fallando. Por eso es que resulta que acá hemos tratado nosotros, por eso es que a veces nosotros cuando tenemos reunión decimos, oye, necesitamos la información para ver de qué manera entregamos los elementos legales para que nuestros aparatos terminen con este problema en la Araucanía precisamente. No los tenemos. Y ahí es donde yo reclamo que a veces falta más fuerza del Ejecutivo, es un problema del Estado. No solamente de este gobierno, del Estado. Por ejemplo, aquí hay proyectos de ley sobre levantar el secreto bancario, porque hay muchos intereses acá entre medio. Hay intereses políticos, hay intereses económicos en esta cosa. Si no es de gusto. Hemos planteado, y se lo digo a los dirigentes por su intermedio, no solamente yo, sino otros diputados también, diputadas,
proyectos que van relacionados con levantar el secreto bancario. Todavía no lo hemos podido hacer. No tenemos los votos acá en la Cámara. En el Senado tampoco, yo creo. Porque al final del día, al levantar el secreto bancario, y no estoy diciendo que cualquiera puede levantar el secreto bancario de cualquier persona, sino las instituciones que corresponden, en este caso, a la justicia. Pero para que un tribunal levante un secreto bancario, hasta los propios tribunales les cuesta. Tienen que hacer una serie de gestiones. Entonces yo creo de que obviamente hay que apoyar, buscar la forma. ¿Cómo apoyar a los trabajadores del SAC y a otras instituciones? Pero me atrevería a decir que nosotros tenemos que buscar soluciones de fondo, reales, efectivas. Comparto plenamente. Cuando se quiere oficiar al ministro, invitar también al ministro de Agricultura, habría que oficiar, propongo. ¿Puedo pedir que vaya cerrando, por favor? Sí, es que el tema no es menor. Sí, es que el tema no es menor. Otro invitado más también lo entiendo. Sí, el tema no es menor, señor presidente. Y resulta que hace 2 años que nosotros estamos tratando en nuestra comisión, no lo podemos decir. Pero acá podemos decir parte de lo que pasa. Y el gran problema en Chile y en la Araucanía es la falta de inteligencia, pues. No digo que no sean inteligentes, que es otra cosa. Es la falta de que los aparatos de inteligencia hagan su trabajo efectivo. Y que nosotros seamos capaces, como Cámara de Diputados, hacer leyes de fondo, como levantar el secreto bancario. En este caso, la madera, porque a través de eso, combatir realmente las organizaciones de narcotráfico que existen, y no se hacen. Le digo más, incluso un par de años atrás, el jefe de inteligencia de Carabineros de Chile, de la zona, fue denunciado porque participaba en la venta, traslado y tráfico de madera. Y ese carabinero, fue noticia pública, no estoy diciendo nada secreto acá, y ese carabinero, como sanción, fue trasladado a una guarnición de carabineros en Santiago. Entonces, ese es el problema es de Estado, el problema de la decisión política de los aparatos de seguridad que realmente deben combatir esto, y no se hace. A eso voy yo. Entonces yo solidarizo con lo totalmente de acuerdo si podemos apoyar como comisión, como Cámara, a estos trabajadores, compañeros del SAG, pero no es la solución de fondo ni definitiva, con todo respeto, ¿eh? No es la solución de fondo y definitiva. Ellos están luchando hoy día por su vida, por su seguridad de ellos y su familia. Y es legítimo lo que están pidiendo acá. Pero la solución requiere tomar el toro por las astas, transparentar, exigir que los aparatos realmente cumplan al poder político, no a René Alinco, sino al poder político, ¿cierto? Y nosotros legislar para que tenga las herramientas legales y terminar con este conflicto de tantos años que se está dando en Chile y que nosotros tenemos la obligación de ayudar a resolver. He dicho. Muchas gracias, diputado Alinco. Bien, sí, antes de tomar el acuerdo, voy a ofrecer la palabra a los funcionarios para posteriormente pasar a nuestro segundo punto en tabla. Sí, referir sobre el, perdón, me había pedido palabra, recién está detrás suyo, la señora Kimberly Cárcamo, ¿no? Estimado presidente. Es que es más fácil ahí al lado del diputado Alinco, por favor. Y le ofrece la posibilidad de responder las preguntas o un comentario final. Ojalá no nos extendamos más de unos 10 minutos en total para que podamos poder acceder a nuestro segundo punto en tabla. Señora Kimberly, tiene la palabra. Después lo Estimado presidente, encuentro toda la razón aquí al diputado y además uno de los petitorios que igual teníamos era reforzar no la seguridad, sino que reforzar la medida de sanción para estas personas. O sea, que si nos llegan a agredir a nosotros como funcionarios públicos, que la pena sea mucho mayor, que de una u otra forma traiga en conciencia que lo que nos están haciendo no sean 2 años de cárcel, 3 años de cárcel, sino que sea algo un poco más efectivo, más duro para ellos.
porque de hecho es fácil agredir a una persona, la llevan a la comisaría, hacen las gestiones administrativas correspondientes, la llevan a un calabozo y después la fiscalía lo libera y no pasa nada, porque al final nunca pasa nada. Entonces igual concuerdo con lo que dice aquí el diputado y eso es mi aporte. Se nos había olvidado plantearlo en que lo teníamos expuesto y lo teníamos pensado solicitar igual. El endurecimiento de las penas. Endurecimiento de las penas. Está anotado por aquí también, señora Kirchberg. Muchas gracias. Señora Alice. Sí, presidente, para complementar ahí lo que estaba diciendo el diputado Alinco, nosotros como SAC, como Servicio Agrícola y Ganadero, y dentro de esta, nosotros formamos una mesa regional, birregional entre la Araucanía y lo que es la región del Biobío con el SAC, para poder ver cómo ellos nos pueden a nosotros dar alguna seguridad o tratar de empezar a poner algo de atención en este tema. Y ahí aparece un instructivo de violencia rural, cómo nosotros actuar en esos casos. Pero eso está hecho por funcionarios del servicio. Nosotros solicitamos que lo haga la policía, que sean servicios de inteligencia, que hagan un instructivo de cómo poder nosotros desenvolvernos en un caso de emergencia. Cuando nos ataquen, porque el funcionario, si es un instructivo SAC, nosotros no somos expertos en inteligencia, no somos expertos en tratar estos temas. ¿Ya? Y lo otro era de que el diputado Alinco decía de que estábamos con los mapuches, que teníamos algún problema. Nosotros con ellos no, nosotros trabajamos súper bien. Nosotros tenemos buenas relaciones con las comunidades. ¿Ya? Acá es otro el cuento, como dice él, es un cuento de terrorismo, de narcotráfico, de robo de madera. Ese es el problema y eso es mucho más grave porque ellos no tienen, está más agresivo, como yo le digo, que antes. Y bueno, en cuanto a lo que era el gobierno, el ministro, por lo que es los fondos que usted me estaba preguntando, no hace mucho lo que es la parte de financiamiento, el SAC no tiene los recursos necesarios para darnos más viáticos o para tener mayor seguridad. El SAC no tiene los recursos. Y el Ministerio, hoy día yo sé que o el lunes se presenta el SAC a defender el exploratorio, pero no contempla lo que nosotros estamos solicitando. ¿Ya? No está en carpeta lo que nosotros solicitamos. Solamente comprar un botón de pánico y poner un par de láminas a los vidrios de las camionetas. Yo creo que eso es lo que está contemplando el SAC en estos momentos, pero eso es por decir que hay algo, pero no hay un seguro de vida, como decía Víctor, realmente que nos favorezca, que nos proteja y que proteja a nuestras familias también, porque el hecho de que tengamos un seguro, como dice él, de la ASH, eso no es insuficiente. Disculpe, presidente. Muchas gracias, señora Alice. Don Víctor, diputada Flor Baise, posteriormente le ofrezco la palabra a usted, don Víctor, y ya quiero que cerramos este punto de la tabla y tomamos el acuerdo. Perfecto. Solo para complementar que en el caso de los funcionarios del SAC siguen cumpliendo su trabajo, a pesar de todo lo que estamos hablando. Y no ocurre lo mismo con todos los servicios, porque y ese es el punto también, más allá de la seguridad, el resguardo de ellos, que se siga cumpliendo con el rol, porque quienes están pagando al final los costos son las personas, los usuarios de ustedes también, si es que no son capaces de llegar, ¿cierto? Y todos los efectos que tiene la producción en el caso de la agricultura. Pero quiero decir que, por ejemplo, el caso de vialidad, la provincia de Arauco simplemente no iba, por lo menos hasta hace unos meses, a la reparación de caminos o los lugares donde se entendían que eran los más delicados, porque había habido, por ejemplo, un ataque a un puente en el sector de Butamalal Alto, hacia arriba, en Cayucupil, que se quemó, que fue un episodio, y ocurre que eso significó que el tránsito no podía estar activado, y no iban a prestar el servicio de reparación la gente de vialidad porque no estaban las condiciones de seguridad. Y eso pasó por meses. O sea, no van simplemente porque no hay condiciones de seguridad. Es decir, uno se pregunta, ¿está bien que los protejan a los funcionarios? A lo mejor ese servicio sí está haciendo porque está resguardando a los funcionarios. Yo no estoy diciendo que esté mal también porque no quiero que ataquen a los funcionarios, pero estoy diciendo que acá hay una situación en que podríamos llegar a eso finalmente, en que la autoridad, no sé, simplemente diga no van a cumplir el rol,
o que los funcionarios lleguen a lo que hemos tenido que hacer en la provincia de Arauco, lamentablemente la medida de presión, y simplemente hagan paro, protesta, no sé, vayan con carteles y lleguemos a eso, que no es la forma, porque al final así en la provincia de Arauco, como las cosas son más difíciles siempre, hemos tenido que lograr a veces de esa manera, pero no es la idea. Estoy reflejando esto, una cosa mucho más macro que al final afecta al desarrollo, el funcionamiento del Estado en su conjunto, y quiénes son los que pagan las ABA, más allá de los funcionarios, la gente a quien tienen que atender, o en el caso del camino que yo relaté, a las personas que no pueden circular en caso de salud, enfermedad y todo lo que sabemos, o porque además tiene que estar el libre tránsito expedito. Pero eso era solo, presidente, porque era en el fondo también realzar que ellos siguen cumpliendo con su labor a pesar de todo, y eso es importante, su compromiso. Gracias. Muy bien, muchas gracias, diputada Flor Báez. Don Víctor Carrillo. Para complementar un poco lo que dice la señora Flor, la diputada, es eso, realmente nosotros no dejamos de hacer nuestras funciones. Hoy en día hay una mesa de trabajo con las autoridades del SAC, en este caso el director nacional. Sí, por favor, estamos en una mesa de conversación donde nosotros también estamos pidiendo varios requerimientos, como lo decían anteriormente, botones de pánico, hicieron un plan de seguridad, ya que lo hizo gente del SAC, ni siquiera un experto en seguridad, y nos pone una zona de conflicto, ya nos cambia zonas blancas, zonas amarillas, zonas rojas, ya, y nos dice que hay zonas donde nosotros podemos ir solos a trabajar, ya, a lo que nosotros también dijimos no, pues, o sea, la zona de la provincia de Arauco es una zona roja completa, ¿ya? No porque no hemos tenido eventos en varios años, y nos pusieron un plan de seguridad, ¿ya? Este plan de seguridad abarca que tú no puedes ir a lugares, por ejemplo, en zona roja, ¿ya? Tienes que pedir autorizaciones, y respecto a eso también quería decir yo, lo que me tomaba la señora Flor, si nosotros dejamos de hacer nuestra pega, la condición sanitaria del país es la que se pone en riesgo, ¿ya? Entonces, en vista de eso, las medidas que está tomando el SAC, que tiene que tomarlas porque nosotros le estamos pidiendo mayor seguridad para poder ejercer nuestra función, a veces no van a llegar a cumplirse todas, ¿ya? Por ejemplo, un botón de pánico, que fue la idea como más grande que se llevaron ellos en poder implementar, que fue una de 10 peticiones como la que tomó mayor relevancia. Entonces, eso colocar un poco que si nosotros dejamos de hacer nuestro trabajo, el peligro es la condición sanitaria, y dejar de toda esa gente que dice la señora Flor, nosotros visitamos comunidades mapuches que están en zonas limítrofes, podríamos poner en peligro la condición sanitaria de nuestro país. Eso, señor presidente. Muchas gracias a usted, don Víctor Carrillo. Bien, yo quisiera tomar el acuerdo que había planteado. Sí, claro, diputada Emilia Nullado. Yo valoro la exposición y siempre es importante también pedir los antecedentes al director nacional del SAC. Yo creo que igual él tiene alguna sugerencia al respecto. Me imagino que ustedes como asociación de funcionarios están en su mesa de trabajo, lo han planteado, porque la definición presupuestaria está en estos momentos ahora. Sí, claro. Entonces, por esa razón lo pregunto, y pudiéramos ahí enviar el oficio al director del SAC, también al señor ministro, pero es importante que se pueda informar de parte del Ministerio del Interior las acciones que han tomado, porque allá tienen varias coordinaciones, y sería bien que también ellos nos puedan comentar qué rol cumplen ellos ahí en el apoyo y acompañamiento a los funcionarios, porque hay un objetivo mayor que es atender a todas aquellas personas que deben llegar los funcionarios en los diversos lugares, pero desconozco en absoluto qué medidas se están tomando de parte de las diversas instituciones que supuestamente tienen un accionar coordinado en el territorio, y yo creo que no lo han, en las palabras por lo menos de los funcionarios se ha señalado que prácticamente no lo hay. Entonces mi pregunta es para aquellos. Muchas gracias, diputada Nullado. Entonces, lo que plantea usted es despachar un oficio al Ministerio del Interior para conocer las medidas de seguridad que ellos están ofreciendo en este minuto para la labor en este caso, del Servicio Agrícola Ganadero y otros funcionarios públicos que se tienen que desempeñar en la macrozona sur, ¿no? Despachar el oficio en esos términos sería lo que plantea la diputada Nullado. ¿Habría acuerdo para ese oficio? Bien, acordado. Y lo otro que quisiera plantear entonces, tratar, yo creo que
lo más lógico es que tratemos esta materia el día 1 de julio, ¿no es cierto?, cuando esté aquí presente el ministro y veamos el presupuesto exploratorio en presencia de ustedes con los puntos que ustedes plantean acá, que se va a despachar al ministro de Agricultura y también entonces a la dirección del SAC. Acordemos aquello, entonces, para no hacer un lunes aparte, sino de frentón, cuando tratemos materias del presupuesto exploratorio, el día lunes 7 de julio. ¿Les parece tomar esa decisión? Sí. Muy bien, acordado. Entonces, a mí me gustaría... Sí, diputado Alinco. Y no sé si se va a oficiar a la ministra del Interior. Se acaba de proponer... sí, pero a la ministra del Interior sobre la situación... Al Ministerio del Interior, sí. Escúchame. Ese fue el acuerdo que planteamos recién y se acordó, ¿no? Bien, yo quisiera agradecerle la presencia a ustedes el día de hoy, a la señora Kimberly, a la señora Alice, a don Víctor y a don Elías. Muchas gracias por su presencia acá y créanme que el asunto que ustedes nos plantean hoy día acá es de preocupación para esta comisión de agricultura, ¿no?